Recientemente le platicábamos acerca de cómo la organización México Cómo Vamos emitió un reporte en el cual compartía pues datos como el asunto de las tres entidades destacadas del 2023 en cuanto a que pues mantuvieron pues el crecimiento de su economía, la generación de empleos y demás. Pero ¿de qué viene en específico? Digamos que, pues, ¿qué criterios utilizaron? ¿Cuáles son esas entidades? Para platicar de ello, le agradezco enormemente que nos vuelva a tomar la llamada a Adriana García. Ella es coordinadora de análisis económico en México Cómo Vamos. Adriana, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto platicar con ustedes. Gracias, Adriana. Pues platícanos, ¿cuáles son los elementos más importantes de este reporte? Y como mencionaba hace un minutito, ¿cuáles son esas entidades destacadas y cuáles son los criterios que se tomaron en cuenta para definirlas? En México, ¿cómo vamos? Por segundo año consecutivo, lanzamos las tres entidades más destacadas del país en 2022 y ahora en 2023. Y bueno, un adelanto, Baja California ha estado en este ranking los 2 años. Los criterios que utilizamos son, en México Cómo Vamos, monitoreamos la economía nacional y estatal muy de cerca, pero también el progreso social. Y estamos convencidas de que el crecimiento económico por sí mismo no es un fin, sino mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y para ello tomamos los siguientes criterios. Primero, utilizamos nuestro semáforo estatal de pobreza laboral. La pobreza laboral es la situación en la cual los ingresos laborales de un hogar no son suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria para todos los miembros del hogar. Entonces, el Estado tenía que tener su semáforo en verde los 3 primeros trimestres del año, que son con los datos que contamos del Coneval. Después utilizamos el semáforo estatal de generación de empleos formales. Para este semáforo, en México Cómo Vamos, utilizamos como proxy el registro del IMSS, porque aquí se registra el 80% de los empleos formales del país y además nos permite tener un monitoreo mes a mes y con cifras muy oportunas. En este caso, la entidad tenía que tener su semáforo económico en verde. La meta para este semáforo va dependiendo en cada entidad federativa porque lo medimos en relación a su población económicamente activa. En temas nacionales, la meta es que se generen 100,000 nuevos puestos de trabajo formal. Y aquí también encontramos que las entidades en octubre tenían que estar en verde. El tercer criterio tiene que ver con nuestro índice de progreso social, que es una medida que aproxima la calidad de vida de los habitantes más allá de variables de ingreso-gasto. Esto quiere decir que no nos fijamos en cuánto dinero se destina a infraestructura. Lo que medimos es si las viviendas tienen acceso a agua y saneamiento, por ejemplo. Y en este criterio, las entidades tenían que estar dentro de las 10 primeras en nuestra última medición, que es con datos 2022. Después, las entidades que cumplían estos criterios, que desafortunadamente no eran tantas, las ordenamos con su crecimiento promedio anual, y así es como obtuvimos que en primer lugar de entidad destacada fue la Ciudad de México, en segundo Querétaro y en tercero Baja California. Muy bien. Esto quiere decir que la visión debe estar, si lo estoy entendiendo bien, Adriana, debe de estar en que se cumplan las necesidades básicas de la población y, como bien explicabas, más allá del número del promedio salarial de una zona o de una región, si hay esa, digámoslo así, calidad de vida de la población. Por supuesto, el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no es suficiente para el progreso social.
necesitamos que el dinero que tienen las entidades, por ejemplo, en el caso de las necesidades humanas básicas, que se refieren a los servicios públicos y las primeras atenciones de salud cuando uno nace, y también de seguridad, sean cumplidas por las autoridades estatales, municipales. La misión que tenemos en México, ¿cómo vamos?, es a nivel estatal. Y después también necesitamos que la entidad genere ingresos propios para que las familias estén o tengan las herramientas para enviar a sus hijos a las escuelas, también para tener áreas verdes adecuadas, y sobre todo, bueno, muy importante también es el cuidado de la salud preventiva, porque como sabemos en México tenemos un serio problema para detectar y tratar la diabetes y también las enfermedades circulatorias. Entonces vamos construyendo bloques que van desde los servicios públicos básicos, pero también cuáles son las herramientas y del ingreso familiar que posibilitan a una entidad tener un mayor progreso social. Claro, y en el reporte también mencionan, y creo que vale muchísimo la pena comentarlo y que nos los expliques un poquito, por favor, Adriana, que también consideran los fundamentos del bienestar y finalmente las oportunidades. Y aquí, pues justamente te comento así brevemente, leyendo lo que destacan respecto al componente de la inclusión. Nada más te pongo como contexto que ayer activistas nos decían que 90% de Tijuana, digo, no es todo el estado, están hablando específicamente de Tijuana, Adriana, pero 90% de Tijuana no es accesible para personas con discapacidad. Pero bueno, finalmente son una serie de componentes, todos importantes para hacer entonces pues estas definiciones. Por supuesto, te mencioné las primeras dos dimensiones, que son necesidades humanas básicas, que habíamos hablado de los servicios públicos, luego de los fundamentos del bienestar, que depende un poco más del ingreso de las familias, muy bien. Y la tercera dimensión son las oportunidades, y esto habla más de un andamiaje institucional y efectivamente la inclusión de personas con distintas vulnerabilidades a la participación de la vida social y económica del Estado. En ese sentido, tenemos que Baja California tuvo la tercera posición en esta dimensión dentro de las 32 entidades y tienen el puntaje más alto en el componente de inclusión. Entonces, también es cierto que tenemos que tomar en cuenta que lo que estamos midiendo, o los rankings, son una medida comparativa con el resto de las entidades del país. Entonces, lo que te comentaban, seguramente todos tenemos muchas áreas de oportunidad en los indicadores que en México, ¿cómo vamos? Nos encontramos en la primera posición, pero es una primera posición relativa al resto del país. Sí, porque incluso digo, quienes nos ven y nos escuchan podrán consultar el documento que compartieron completo, y ahí verán pues los comparativos con entidades del centro y suroeste de nuestro país. Y finalmente, Adriana, justamente en ese sentido, quien quiera conocer más de estos reportes y por supuesto lo que hacen en México, ¿cómo vamos? ¿Cómo los encuentran? ¿Dónde encuentran este reporte? ¿Cómo los, no sé si tengan evidentemente redes sociales, que ahora creo que pocos funcionamos sin ellas? ¿Cómo los pueden encontrar y conocer más de todo este trabajo? Los invitamos a que visiten nuestra página en mexicocomovamos.mx, y aquí van a poder encontrar las publicaciones que tenemos del monitoreo de la economía nacional y estatal, pero también van a encontrar un micrositio del índice de progreso social, donde presentamos la serie de estos 56 indicadores a nivel estatal de 2015 a 2022, y aquí pueden encontrar la ficha de su estado y ver cómo se comparan, pero también cuáles son las variables que integran estos componentes y dimensiones.
También en redes sociales nos encuentran en Twitter como México Cómo Vamos, igual en Instagram y en Facebook. Adriana, como siempre, muchísimas gracias, felices fiestas y ojalá que nos sigamos escuchando, que sin duda son datos los que ustedes ofrecen a través de México Cómo Vamos, interesantes, pero además muy importantes. Gracias y excelente jueves. Muy felices fiestas, un gran abrazo. Gracias, es Adriana García, coordinadora de análisis económico en México Cómo Vamos, compartiéndonos algunos detallitos de este reporte de las 3 entidades destacadas del 2023 que, pues, digámoslo así, cumplieron su promesa de crecimiento sostenido en materia económica y de generación de empleos, bajo los parámetros que nos acaba de explicar Adriana, del desempeño en pobreza laboral, generación de empleos, el índice de progreso social, entre otros. De cierre también de este año, información importante, y los estados son Ciudad de México, Querétaro y Baja California, en ese orden.